得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola queridos amigos de Clave China, ¿cómo están? Les cuento que yo hoy estoy recordando a nuestra querida personaje, Mafalda, del inolvidable Quino, y su frase, entre otras, no menos oportunas: paren el mundo que me quiero bajar. Esta pequeña niña, que también llegó a China con su humor ácido, describe la sensación de muchos seres humanos frente a las turbulencias. Turbulencias algunas conocidas, otras sorprendentes. Sí, y reconocemos esa capacidad de los Estados Unidos en la era Donald Trump para salvar su comprometido presente crítico, arrollando al mundo, sí, literalmente arrollando, atropellando, motivado por una política deshumanizada que hoy ve en peligro la hegemonía de Occidente. Inmigrantes deportados en forma compulsiva, miles, detenciones arbitrarias de dirigentes sociales según denuncian varias organizaciones civiles de los Estados Unidos, y la desembocada guerra comercial cuyos alcances son evaluados por líderes mundiales como un regreso al siglo pasado. Una política así desenfrenada de aplicación de aranceles, que en el caso de China, Trump acaba de anunciar uno de los porcentajes más altos. Primero superó el 50% respecto al resto de los países, que son muchísimos, y ahora va por el 100%. Porque también están afectados los países aliados de los Estados Unidos. Creo que el dato que no podemos desconocer es el ascenso de China. Es quizás, el dato más relevante en materia geopolítica que nos podría empezar a explicar toda esta movida de los Estados Unidos. No existen dudas que China ha dejado de ser una potencia emergente y se ha propuesto recuperar un lugar central en el mundo en los próximos años, aunque yo considero que ya lo tiene. El ascenso geopolítico de China demuestra que su gran fortaleza, su carácter tan singular, particular, estriba en ese estado que algunos denominan estado-civilización, un concepto que es más relevante que nunca, ahora que se propone recomponer el orden geopolítico en torno a sus valores civilizatorios para oponerlos a los de Occidente, que ya se visualizan en decadencia. Bueno, contexto de cambio y turbulencia, así lo ve China, y ha establecido un sistema estatal súper moderno que abarca muchísimas áreas estratégicas donde invierte y está asumiendo un liderazgo global. Citemos uno de ellos en materia tecnológica, donde se hacen inversiones estatales de investigación, de desarrollo, en áreas claves, por ejemplo, de la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología y las energías verdes. Son inversiones que abarcan a todos los países que integran lo que se denomina el sur global. Bueno, se está conformando algo así como dos mundos. Estamos hablando de dos mundos. Sobre este escenario tan complejo que nos tiene a los trotes durante la semana, invitamos a Oscar Muiño, periodista, analista político, historiador, para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando. Y bueno, camino a nuestro programa para darle apertura, como siempre, empezamos con la música.
Y si China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana en la voz de nuestro colega Enrique Gón, del grupo de medios de China, con información que ha estado pululando a lo largo de estos 7 días en los principales medios del mundo y en las principales fuentes informativas de la República Popular China, y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Soy Enrique Gón. Están escuchando China en clave de noticias. Les saludo desde Tegucigalpa, de Honduras. Este 9 de abril, en la capital hondureña de Tegucigalpa, dio inicio a la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Con motivo de la inauguración, el presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación. En su mensaje, el presidente de China destacó que el mundo atraviesa transformaciones aceleradas sin precedentes en un siglo, mientras que el sur global, incluyendo a China y los países de América Latina y el Caribe, experimenta un crecimiento, un gran dinamismo. El presidente chino Xi Jinping realizará una visita de Estado a Vietnam de 14 a 15 de abril, por invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y presidente de la República Socialista de Vietnam, Loan Nguyen. Anunció este viernes en Beijing un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El presidente Xi también realizará visitas de Estado a Malasia y Camboya entre el 15 y el 18 de abril por invitación del rey de Malasia, el sultán Ibrahim, y el rey de Camboya, Norodom Sihamoni, según el portavoz. El presidente chino ha llamado a construir una comunidad de futuro compartido con los países vecinos y a esforzarse por abrir nuevos terrenos para el trabajo de diversidad de China. Xi hizo estas declaraciones en una conferencia central sobre el trabajo relacionado con los países vecinos que se celebró en Beijing entre este martes y el miércoles. No hay ganador en una guerra arancelaria, e ir contra el mundo solo acabará en el autoaislamiento, dijo el presidente chino Xi Jinping al reunirse este viernes en Beijing con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Xi afirmó que en los últimos más de 70 años, China ha logrado el desarrollo a través de la autosuficiencia y la lucha ardua, nunca confiando en las misericordias de los demás y mucho menos temiendo ninguna supresión irracional. China no quiere librar guerras comerciales y arancelarias, pero no se acobardará cuando llegue una guerra comercial y arancelaria, declaró este jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Lin Jian en una rueda de prensa, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer más aranceles a los productos importados de origen chino.
En virtud de los acuerdos firmados en Beijing por la Autoridad de Energía Atómica de China y el Organismo Internacional de Energía Atómica, ambas partes reforzarán la colaboración durante los próximos 5 años en áreas que incluyen la tecnología nuclear, el uso seguro y pacífico de la energía nuclear y la educación y formación. Este 2 de abril de 2025, China emitió en Londres su primer bono soberano verde denominado en renminbi, moneda nacional de China, un valor total de 6.000 millones de yuanes, aproximadamente 833,33 millones de dólares. Esta emisión se dividió en 2 tramos, 3.000 millones de yuanes a 3 años con una tasa de interés del 1,88% y otros 3.000 millones de 5 años con una tasa de 1,93%. La Autoridad Meteorológica de China emitió este jueves una alerta amarilla por fuertes vientos y una alerta azul por tormenta de arena, advirtiendo acerca de importantes perturbaciones climáticas que afectarán a todo el país. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Gon. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China. Les cuento, charlamos con el analista político, conocido periodista e historiador Oscar Muiño, sobre el escenario internacional que yo rápidamente describí en la apertura. Este escenario internacional actual, en medio de estas turbulencias provocadas por las intempestivas medidas arancelarias de Donald Trump. Aquí va la primera parte de nuestra charla. Bueno, un gusto contar aquí en Clave China con un amigo. Es Oscar Muiño, periodista, analista político e historiador, también docente. Oscar, venís escribiendo una serie de notas, lo haces en El Economista, no sé si en otros medios, pero tenía ganas de preguntarte para que colabores y nos desentrañes un poco esta política de Trump, de la que se viene hablando, esta política exterior de Trump, puntualmente en relación a Rusia, donde algunos analistas coinciden con tu planteo respecto a que el único objetivo que tiene es romper la alianza que se da de hecho entre Rusia y China. ¿Cómo lo ves? ¿Esto es así? Creo que es así, creo que la política de Trump es lo mismo que hizo en su primera presidencia, pero de manera más decidida, intentar dar una batalla de Estados Unidos ante el riesgo de que China la equipare y aún la pase, como parece según muchas de las evaluaciones que se hacen. Es decir, mientras Estados Unidos todavía está por encima de China, tratar de dar esa batalla. Eso supone tomar por un lado las políticas de sus antecesores, sobre todo Biden, pero también de otros gobiernos, de un cerco a China. Digamos, si vos agarrás el mapa, te das cuenta que Taiwán, Corea del Sur, Japón, Australia, Vietnam, por razones históricas, igual que India, podrían estar formando una especie de cadena de contención, pero todo eso pierde mucha envergadura si no está Rusia, que es una gran potencia no solo militar, sino nuclear. Entonces da la sensación que Trump tiene la idea de decir, Biden es un tonto, Biden le hizo una guerra a Rusia con sus aliados europeos y eso lo terminó entregando a Putin y a Rusia a las manos de China. Entonces lo que hay que hacer es sacar a Rusia de esa alianza con China y para eso entregamos a Ucrania. Más o menos, digamos, este sería el esquema principal según yo lo veo. Escúchame algo, Oscar. ¿A qué se denominan las tierras raras? Eso con lo que se quiere quedar Estados Unidos, Trump. Bueno, son minerales y metales que existen en pocos lugares y que al parecer habría poco en Estados Unidos. Yo no soy un experto en geología ni he estudiado el tema, pero lo que he leído últimamente es que son materiales indispensables para industrias estratégicas. Esto es lo que Trump va en una novedad, ¿no es cierto? Porque Biden nunca dijo públicamente, al menos, que los aportes que le hacían a Ucrania eran a cambio de dinero ni de tierras.
Trump dice, bueno, todo lo que le dimos antes lo queremos cobrar y si no tienen plata nos dan nos dan acceso a esas tierras raras, a esos metales, minerales que existen. Yo creo que además ahí hay un problema extra, que es un problema que tiene Trump. Porque Trump, por un lado, quiere romper todo el orden internacional, digamos. Está haciendo algo muy raro. En general, en la historia del mundo, los países que rompen el statu quo, es decir, la situación, son los países que están emergiendo. Digamos, un caso evidente fue Alemania a finales del siglo XIX y hasta la mitad del XX, ¿no? Que produjo una guerra con Francia, otra con Austria, otra contra Francia que se hizo la Primera Guerra Mundial y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el que está emergiendo, Japón, por ejemplo, en la Segunda Guerra, es el que desafía al que está. Lo curioso acá es que Trump, de la potencia, digamos, que está como hegemónica del último siglo, es el que quiere romper las fronteras y entonces habla de retomar el canal de Panamá, de quedarse con Groenlandia y de avanzar incluso con operaciones militares propias en territorio de México e incorporar a Canadá. Digamos, una cosa muy rara desde el punto de vista histórico. Pero al mismo tiempo se da una segunda característica extraña que entra en contradicción con el resto. ¿Cuál es esta? Que Trump ignora visiblemente el derecho internacional, que se basa desde hace 400 años en una premisa que es los pactos deben ser cumplidos, y quiere reemplazar esa idea de pactos que deben ser cumplidos, idea que sobre todo institucionalizó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas son parte de esa idea, la parte central, digamos, y todos los organismos internacionales. Trump parece que al mismo tiempo quiere hacer una especie de oligarquía de grandes países poderosos, es decir, yo hablo de igual a igual con quienes considero potentes. Por un lado, Rusia, pero tal vez India, e incluso puede llegar a querer una conversación con China directa digamos, nos juntamos los grandes y arreglamos todo entre nosotros. Pero esto va en contradicción con la idea de aislar a China. Pero él se está comportando de un modo muy errático, que está sorprendiendo mucho y además le está yendo muy mal. Vos sabés que yo creí que le iba a ir bien los primeros meses, pero las encuestas que están trascendiendo son de una gran disconformidad del pueblo norteamericano con su política económica, cosa que no pasó en su primer mandato. Su primer mandato él anduvo muy bien en la percepción popular hasta que llegó el COVID. Bueno, te agrego un dato que vos no debes de conocer. Su principal asesor, que formalmente no es funcionario de la estructura estatal norteamericana, que es Elon Musk, bueno, ha tenido unos cuantos disgustos en lo que va de los últimos días, porque ha habido ciudadanos no necesariamente organizados que aparentemente y espontáneamente han quemado muchas concesionarias donde se venden los autos Tesla, cuyo dueño es Elon Musk, en Sí, protesta por la política económica estatal que está llevando adelante Trump bajo los lineamientos de Musk. sí, Musk tiene varios problemas. Uno de los problemas es dentro del propio Partido Republicano, es decir, hay congresistas norteamericanos, tanto de la Cámara de Representantes como senadores, que cuando vuelven a sus pueblos, a sus ciudades, a sus estados, a conversar con los suyos, reciben muchísimas protestas contra Elon Musk, que no es una persona popular en Estados Unidos, como casi nunca son populares los multimillonarios, ¿verdad? Entonces, fíjate que Trump le sacó, la presión fue tan grande que Trump le sacó un montón de facultades a Elon Musk y dijo que lo que él dice y escribe no lo puede llevar a cabo, sino que lo tiene que llevar a cabo cada área, cada secretaría del gobierno la encargada, con lo cual le disminuyó mucho el poder. Por otro lado, está perdiendo mucha plata, está perdiendo miles de millones de dólares por su incursión en esta versión política. Pero para dar un marco mayor, que creo que es lo que vos querés, Lidia, hay una notable diferencia en Estados Unidos mismo. Vos fijate que los millonarios de la época, los que tenían las empresas más modernas tecnológicamente de mediados de, digamos, de la década del 30 del siglo pasado, es decir, hace 90 años, eran las industrias aeronáuticas con el señor Douglas, que sigue siendo uno de los principales proveedores, y con el señor Boeing sobre todo. Después tenías el señor Ford en automóviles, igual que General Motors. Tenías figuras como JP Morgan, tenías los dueños de los trenes, tenía todo. Los multimillonarios norteamericanos en ese momento fueron enfrentados por el presidente Roosevelt
y tuvieron una lucha sin cuartel con muchas victorias y derrotas de ambos, a tal punto que todo ese grupo de multimillonarios inventó una candidatura para pelearle a Roosevelt la segunda elección, es decir, la primera reelección de Roosevelt. Perdieron, ganó Roosevelt por mucho, pero ¿cuál es el tema? La política, en ese caso el Partido Demócrata, desde el aparato estatal, le quitó un montón de beneficios a los multimillonarios, le puso impuestos enormes. Roosevelt era visualizado como un comunista por estas empresas. Y hoy, 90 años después, el presidente de los Estados Unidos, en lugar de defender a los sectores populares, como hizo Roosevelt, en contra de los multimillonarios que tienen la tecnología más moderna, hace lo contrario, se suma a la acumulación de capital. Es una demostración extraordinaria de la variación que ha tenido Estados Unidos y de la falta de compromiso de la política con la mayoría de sus votantes. Y aparte, sumémosle, Oscar, también otro tema que estamos manejando y que los datos indican esto: la carrera tecnológica se la ganó China. Y encima vos estás describiendo como una política contradictoria en relación a lo que había significado la tecnología en cualquiera de sus disciplinas y ámbitos hace un siglo. Digamos, la política norteamericana bajo el presidente Roosevelt, en una gran crisis que tenía Estados Unidos, no fue convocar a los millonarios y hacerse socio de ellos para que explotaran más a la gente. Fue al revés, convocó al pueblo llano de Estados Unidos y él mismo se hizo cargo de las banderas populares, con todas las diferencias que uno pueda querer tener. En cambio, Trump hace lo contrario, pero además está tomando medidas económicas muy curiosas. Vos sabés que Estados Unidos, un tema también para los argentinos que creen entender de economía, el país que más gasta por encima de sus recursos es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de todo el mundo llegan miles y millones de inversores que compran los bonos del tesoro. Con esa plata, la mayoría, muchos norteamericanos pueden vivir por encima, y el país por encima de sus recursos. Ahora, Trump está pensando ponerle un impuesto, acaba de decir, a la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto puede romper la situación en la que Estados Unidos todavía mantiene el liderazgo, que es los bonos del Tesoro como refugio de gran cantidad de inversores en el mundo, y el tema del dólar, que por ahora tiene una capacidad de refugio y de moneda internacional superior al yuan, ¿no es cierto? Clave China.让我远离，让我靠近，挥动着双手，好像在哪里。Tell me about it。如果还有另一个世界，岂不是你是另一个我？一步一步向你靠近，前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。嘿，我们会相见，不要去想念。翅膀到底什么时候才可以张开啊？ Yeah， 难道有风吹来的时候，这双翅膀才可以张开吗？当我闭上眼睛，当我用力呼吸，不从自己影子里去逃避，每日彷徨在那悲伤中更不必。Yeah， 一步一步向你靠近，前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。我们会相见，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know， 我会手握着你。I know，
para los que recién se enganchan, estamos con Oscar Muiño, analista político e historiador, periodista, hablando sobre las consecuencias de las acciones adoptadas por Estados Unidos en materia arancelaria. Ahora nos adentramos en las consecuencias sobre aquellos países que integran la Unión Europea. Clave China. Te voy a cambiar de escenario. Europa, que hasta ahora actuó en relación a Rusia-Ucrania y puntualmente integrando todo su ejército a la OTAN y amparando a la OTAN y financiando a la OTAN. Es decir, ha actuado hasta ahora como una colonia de Estados Unidos y ahora está retobada, muy retobada, o es parte de la estrategia de Trump para poner de rodillas otra vez a Europa. A ver, la gente se pone de rodillas porque quiere, eso lo sabemos en las personas, en las organizaciones y los países. Europa tuvo grandes dirigentes que trataron de mantener una cierta autonomía respecto de los grandes poderes, digamos, después de la Segunda Guerra yo te diría que hay varias figuras que lo han... siglo pasado. Sí, no, pero por ejemplo Charles de Gaulle en Francia, pero te diría que en este siglo Angela Merkel tomó una posición muy autónoma del resto del mundo, en particular de Estados Unidos, hizo un acuerdo con Rusia, entendió que había que hacer, que Europa Occidental y el centro tenían que tener puntos de contacto y de divergencia con Rusia e incorporarla. De hecho, la industria alemana creció muchísimo gracias a la energía barata y de buena calidad que le compraba a Rusia. Hoy Alemania es el país que peor está en los números este último año, justamente porque eso se rompió, entre otras cosas. Y por eso intentan destruir a Merkel. Yo creo que los líderes europeos tienen una enorme pobreza, no tienen la capacidad que dicen tener, no están en condiciones, primero, de sostener una política autónoma porque no tienen ni las armas ni la decisión de sus pueblos de hacerlo, sus pueblos no quieren la guerra, entonces Europa está en una posición extremadamente curiosa, incluso está violando las propias normas. A mí no me gusta Marine Le Pen, me parece que es un partido político xenófobo que tiene muchísimas cosas que me molestan, pero lo que acaban de hacerle, como va a ganar las elecciones, la proscriben, me parece pésimo. Vos fíjate lo que está pasando en Europa, qué cosa curiosa. ¿Vos Está crees que abandonando... por eso que el caso de corrupción, digamos, que se le adjudica es inventado en el caso de Marine Le Pen? A ver, justo le pasa ahora cuando está por ser... Me hizo acordar a Erdogan, el presidente turco que decidió meter preso por una supuesta corrupción y peligro y traición a su rival de dentro de 3 años, que es el alcalde de Estambul. Es muy parecido. Yo soy muy opuesto al encarcelamiento de los líderes políticos. Yo creo que el pueblo debe ser el último juez y además la cultura política de los países es esa. En muchos países, si alguien es sospechado de un delito, no es votado. Pero cuando es votado igual, se abre un conflicto de valores, que es un tema muy delicado. Yo siempre opto por la primacía de lo popular. Pero te digo, por ejemplo, en Europa, ¿cuál era la bandera histórica de la socialdemocracia? El estado de bienestar y la paz. Está admitiendo la destrucción del estado de bienestar en muchos de sus países donde gobierna Y hace la está guerra. belicista, como en Alemania. En Alemania, que fue el primer gran partido socialdemócrata, está belicista. ¿Cuál es la característica de los partidos conservadores europeos después de la Segunda Guerra? Ser todos muy amigos y seguir a Estados Unidos. Esta vez están todos en contra de la posición de Trump, es decir, de la posición actual de Estados Unidos. La extrema derecha europea, que tiene cosas muy repudiables, como una cosa antimusulmana, antiinmigración y de muy poca tolerancia, tiene también una política adecuada en algunos puntos, que es no quiere la guerra, y eso me parece maravilloso, que no quieran la guerra. Los partidos de Europa renunciaron a sus mejores tradiciones. Te decía que los socialdemócratas que defendían el estado de bienestar y la paz están admitiendo el desmantelamiento del estado de bienestar y están teniendo posiciones belicistas. Los partidos conservadores que siempre después de la Segunda Guerra siguieron a Estados Unidos, ahora se oponen a la política de paz de Estados Unidos en el tema estricto de Europa. En el caso de los partidos ultraderechistas, que tienen lo muy repudiable crítica a los migrantes y intolerancias, etcétera, curiosamente los ultraderechistas de antes, que eran belicistas y expansionistas, estos son pacifistas.
Entonces estamos y la izquierda ha dejado de pelear por el poder. Entonces estamos en una Europa que no conocemos y me parece que ladra mucho y no puede morder. Yo lo lamento, porque yo, como buen argentino, he sido casi siempre muy partidario de una visión proeuropea para salir de las grandes potencias que son más grandes que Europa. Pero yo creo que hoy está teniendo un papel muy poco relevante y sin ningún liderazgo, ¿no? Yo en lo personal extraño a Angela Merkel. Oscar, se está hablando mucho de cómo la juventud ha sido cooptada por lo que uno otrora definía como posturas fascistas o neofascistas, etc. Y esto parece extenderse a diversos países del mundo. Por otro lado, como nunca antes, y en vinculación a lo que vos decías, nunca ha habido tantas manifestaciones masivas, a diferencia, bueno, las pueden o no mostrar los medios de comunicación. Digo, nunca ha habido tantas manifestaciones a favor de Palestina, por el no a la guerra, Francia, España, Alemania inclusive, Italia, digo, más allá de sus gobiernos, más allá de lo que sea y de las posturas que vos muy bien caracterizabas, nos encontramos por un lado con un sector de la sociedad que repudia la guerra y opta por la paz, y que parece no expresar valores discriminatorios, ni mucho menos. Y por otro lado, una juventud muy joven que parece suscribir a valores que antes una juventud en actividad mínimamente organizada o no organizada, ahora organizada por las redes, expresa valores fascistas. ¿Esto es algo que a vos te sorprende? ¿Vos crees que esto es así? Yo lo que creo es que las juventudes fueron históricamente, por lo menos, digamos, los últimos 2 siglos y medio, desde la revolución, un poco antes de la Revolución Francesa hasta hoy, en todos los regímenes, en todos los movimientos políticos, desde la revolución hasta la contrarrevolución, desde los socialistas hasta los conservadores, desde los bolcheviques hasta los fascistas, las juventudes, acertadas o equivocadísimas, peleaban por algo superior a ellas mismas, como las juventudes de este lugar del mundo, de esta América nuestra, cuando pelearon con las armas en la mano para la liberación de España, ¿no es cierto?, a principios del siglo XIX. Era la gente que, las juventudes siempre se sacrificaron por el otro, no por sí misma. Yo creo que este es el cambio cultural más desagradable y novedoso, porque incluso, mirá la barbaridad que puedo llegar a decir, los jóvenes fascistas no actuaban por ellos, sino por algo superior, que era su padre, equivocadísimos, por supuesto, pero por algo que ellos consideraban superior, es decir, morían por la raza, morían por esto, no por ellos mismos. El gran cambio, que sí coincido que hay en la juventud actual, es que cada uno se cuida de sí mismo, es una especie de un mensaje como diciendo, joven, vos que tenés todo por delante, tenés toda la fuerza, tenés todo el poder para avanzar. Avanzá y no te fijes en nadie, no trabajes para nadie, no le debes nada a nadie. Entonces es una juventud egoísta, digamos, le han promovido una visión egoísta, que es una visión que se viene trabajando, yo diría, en los últimos 30 años. Si uno se queda corto, en la mirada más larga tiene bastante más, pero es la primera vez que esa visión de un capitalismo muy salvaje se impone sobre gran cantidad de población, por lo menos en Occidente, ¿no es cierto?, llamando Occidente, digamos, Europa y América. Entonces yo creo que lo que hay es eso, es un alejamiento del colectivo y una deificación, un endiosamiento del yo y del egoísmo. Lo cual es obviamente peligrosísimo, no solo porque ninguna sociedad puede sobrevivir así, sino porque el que hoy es joven, mañana va a ser viejo y va a depender de otro para poder sobrevivir.一个人孤单单的下午，当风吹得每棵树都想跳舞。记得昨天你穿蓝色衣服，你说对爱太专注容易孤独，这句话什么意思？我不清楚。我爱上了云，爱上你，多么希望像你自由来去。原来星期天容易思念，反复看部电影，一遍一遍孤独地流着眼泪。
我爱上了雨，爱上你，多么希望像你自由来去。原来星期天容易思念，反复看部电影，一遍一遍，孤独地流着眼泪，回忆太美。Isolation， 像住进你心里。Isolation。Lemon tree， 你总是望着蓝蓝海面，说着流浪过的梦容易实现。这句话什么意思？我不清楚。爱多美丽，充满香气，只是在心里它总是酸溜溜的。我不懂我自己，越来越像 Lemon tree。我一天一天。不管爱会苦苦的，还蓝蓝的天气，我的爱是 Lemon tree。 哦，不管我一天一天更爱你，我不管爱会苦苦的，还蓝蓝的天气，还蓝蓝的天气，还蓝蓝的天气，我的爱是 Lemon tree。Clave China. Y ahora vamos a la última parte de la charla que venimos manteniendo con Oscar Muiño, periodista, analista político, historiador. La dirigencia en estos últimos 30 años, por tomar un tramo al que vos te referías, donde se da este tipo de construcción y de perfil de este sector etario, ¿no vio la sociedad que se estaba conformando? No la vio, no, yo creo que la No la vio ni en Europa, ni la vio en América Latina, no la vio. Mi interpretación muy rápida es la siguiente. Después de la revolución bolchevique y de la Segunda Guerra Mundial, muchos sectores capitalistas tenían miedo que sus sociedades se hicieran comunistas. Entonces, a la lucha de los sectores populares le dieron involuntariamente, pero convencidos, muchos beneficios sociales. El derrumbe de la Unión Soviética promovió la crisis global del marxismo y un deterioro también de las políticas socialdemócratas, es decir, mucho más moderadas que las comunistas, que también retrocedieron y dejaron de representar. Se extinguieron los partidos comunistas en su mayoría, los partidos socialdemócratas claudicaron en su mayoría y entonces la gente se quedó vacante, nadie la defiende. Y si uno se fija bien en los votantes de Trump, en los del Frente Nacional francés o en Alternativa por Alemania o en Italia, está lleno de trabajadores pobres que abandonaron a los partidos que se suponía los defendían porque habían dejado de defenderlos, y esto también tiene influencia. Y entonces, en este marco, el gran capital dijo, bueno, ya no hay más comunismo, no hay más riesgo que los morochos se hagan comunistas, devuélvanos todas las ventajas que les dimos para que no se hicieran comunistas. Y así es como se está desmoronando el estado de bienestar, y al desmoronarse el estado de bienestar, hay una crisis de la democracia, porque los pueblos no viven mejor, viven peor. Entonces dicen, ¿qué clase de democracia hay? En el fondo, lo que está en crisis es la hegemonía del mundo occidental, pero eso es un tema mucho más complicado, si querés que hablemos. De eso vamos a hablar en una próxima oportunidad, porque no va a ser la última vez que vengas aquí al programa, Oscar. Me parece muy, pero muy interesante, son temas que tenemos que abordar necesariamente. No sé si alguien los escuchará, los procesará, pero no importa, hay que seguir pensando, y bueno, y el pensamiento es parte de la acción política, me parece fundamental pensar y expresar esas ideas, es parte de esta batalla, que a veces queda subsumida en esta olla de grillos que son las redes sociales. Pero bueno, intentaremos superar estas limitaciones. Oscar, te agradezco enormemente. Lidia, te agradezco a vos y te mando un beso grande. Clave China. Y para completar este escenario que acabamos de analizar con Oscar Muiño, quiero compartir con ustedes las manifestaciones que han tenido lugar en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, con miles de ciudadanos que se han manifestado contra las políticas de Donald Trump. Escuchemos el informe de CGTN en español.
Las escenas de miles de manifestantes en Washington, D.C. con el lema Hands Off han dado la vuelta al mundo. Se trata de un inmenso coro de voces que han llamado a que la administración Trump deje intactos los derechos civiles, los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ. Nos oponemos a lo que está haciendo Donald Trump, al abuso de poder y al daño que le está haciendo a la economía y a la democracia. La bolsa cae, la economía va a desplomarse. De hecho, ya se está desplomando. Y es todo por Trump, por sus acciones, por su estupidez. Una de mis principales preocupaciones es la cantidad de desinformación que se perpetúa en el discurso público. La ciencia más elemental, los hechos más básicos, cosas de las que depende nuestra democracia. Lo está echando todo abajo. Y hay víctimas, ya lo sabemos, ya sea por los brotes de sarampión, que no debería estar pasando en este país, o por el cambio climático. Estoy muy preocupada. Vamos en la dirección equivocada. Muchas organizaciones, así como gente común, se han manifestado contra las políticas del presidente Donald Trump, que se han materializado en más de 100 órdenes ejecutivas. Entre estas se incluyen las labores del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que han llevado a decenas de miles de despidos, y la imposición de tarifas sobre sus socios comerciales, que han provocado una caída libre de los mercados. Las manifestaciones, que han congregado a miles de personas, han sido organizadas en ciudades de todo Estados Unidos como Boston, Nueva York, Los Ángeles o Atlanta. Además, también ha habido manifestaciones en concesionarios de Tesla de todo el país en protesta contra Elon Musk, consejero de Trump, y los recortes que ha impuesto sobre las instituciones federales. CGTN en español. Y esta es la posición de China sobre la política arancelaria de Donald Trump. Escuchémosla. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseguró el lunes que la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos priva a los demás países, en particular a los del sur global, de su derecho al desarrollo. Lin Jian, portavoz de la Cancillería china, señaló que Estados Unidos, bajo el pretexto de reciprocidad, prioriza sus intereses a expensas de los beneficios legítimos de las demás naciones, en una actitud que calificó de unilateralismo, proteccionismo y acoso económico. Lin recordó que el desarrollo es un derecho universal, no el privilegio de unos pocos. Clave China. Y recientemente, en una columna publicada en el diario La Nación de Argentina, el embajador de la República Popular China, Wang Wei, sostuvo, entre otros conceptos, que ante un entorno internacional volátil, China siempre se ha adherido al multilateralismo verdadero, siempre ha promovido la globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva y siempre se ha comprometido con la construcción de una economía mundial abierta. También citó la reciente reunión del presidente Xi Jinping con más de 40 representantes de la comunidad global que invierten en China y ratificó que no habrá modificaciones en la apertura, más bien se ensanchará cada vez más. Ratificó que no habrá modificaciones en la actual política de atracción de inversión extranjera. Hay que interpretar que su mensaje fue una clara señal de que China no solo está decidida a ampliar a un alto nivel su apertura al exterior, sino también a apoyar a las empresas multinacionales para que inviertan y prosperen en el territorio chino. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y en medio de este candombe en el que se ha convertido este mundo, saben que el humor es un atajo, es el arte de decir con un poco de gracia aquello que nos arranca una sonrisa y que muchos dicen con caras circunspectas y gestos adustos, cosas serias. Y parece que en las redes la inteligencia artificial ha creado muchísimos videos donde cuenta con humor negro para responder a las medidas arancelarias de Trump. La creación viene de China y han recorrido todas las redes. Y en forma paralela
La moda del país asiático que se expuso durante una semana en Shanghái tuvo como modelo a robots que se pasearon muy orondos en las pasarelas, compartiendo esto con quienes tienen como profesión mostrar los nuevos diseños del país asiático y de otros lugares del mundo. Y nos vamos con otro dolor de cabeza para los Estados Unidos, el descubrimiento de la mayor reserva de oro en China. Xinhua Noticias informa. Un depósito de oro de gran tamaño con reservas estimadas de más de 1.000 toneladas ha sido encontrado en la provincia central china de Hunan, informó el jueves el Buró Geológico de la región. Los geólogos han detectado más de 40 vetas de oro con una reserva de 300 toneladas del metal, a una profundidad de 2.000 metros bajo el campo aurífero de Wangu, en el distrito de Pinjiang, detalló la entidad. La reserva de oro del sitio a una profundidad de 3.000 metros se estima en más de 1.000 toneladas, valoradas en 600.000 millones de yuanes. me